que deben estar viendo, el foro de consultas, todas las unidades tienen un foro, el video, en este caso de la unidad 5, que es lo que dio Fede la clase pasada, y el Power de la unidad 5. Lo mismo la 4, ¿ven? El video de la unidad y el Power. Lo mismo la 3 y así sucesivamente. Salvo la 1, donde hay 2 videos, porque di la teoría en una clase, hicimos un repaso, y la 2, que la dimos en 2 clases. O sea, en el campus hasta la unidad 5 está completa. Con la misma metodología seguiremos de aquí en más hasta la última unidad. Vamos a mirar un poquito la teoría ahora. Me dicen si están viendo el Power, si están viendo el PDF. Sí, profe, se está viendo. Perfecto. Sí, se ve. La unidad 1 va completa. Si bien no hay ejercicios de fuerza sobre cargas distribuidas. ¿Se acuerdan de esto? Que no había ejercicios, no hay en el práctico, pero es igual que lo de campo eléctrico. La unidad 2 también creo que va completa. Estoy pasando medio rápido. Hoy no me voy a detener mucho. Ven, acá están los ejercicios de campos sobre cargas distribuidas. Bueno, lo que analizamos era el alambre recto infinitamente largo y el alambre finito. Todo esto entra. La unidad 3 todo esto va. Esto, por ejemplo, adentro de la esfera iría, porque hay ejercicios en el práctico. Es más, hay alguna esfera hueca para calcular campos. Cualquier cosa lo vemos. El alambre recto infinito, por Gauss, la plancha infinita, movimiento de cargas. Todo esto va. Dipolo adentro de un campo eléctrico. Bien, en la unidad 4, acá hay temas que no van. Estas primeras definiciones van, cálculo para una carga puntual va, cargas puntuales va, potencial debido a una distribución de cargas, no. No se preocupen ahora en tacharlo porque voy a subir el Power con... A ver si pinta mejor esto. Bueno, no importa mucho. Pintó de rojo. Voy a subir de vuelta pintado con algún color que se lea lo que está abajo, lo que no va a entrar. Y se los voy a subir al grupo de WhatsApp. Punto donde se anula el campo eléctrico, esto sí. Y punto donde se anula el potencial, esto sí. ¿Se acuerdan que lo dimos varias veces? Y esto, gradiente de potencial, no. Profe, ¿va a ser todo práctico el parcial o puede entrar alguna pregunta teórica sobre algo? En general va a ser más práctico que teórico, salvo que haya algo conceptual. Por supuesto que vas a tener el apunte a mano y no te voy a pedir algo que esté en el apunte. Pero algún ejercicio o algo conceptual. ¿Queda claro eso?
Como acá te pinto este poquito, ahí pinto de un color más razonable. Bien, de acá hasta el final no va a entrar más nada. No te lo pinto ahora para no complicarme en el tiempo. Ya va a quedar pintado, pero hasta acá, hasta el final, no entra más nada de este práctico. ¿Va quedando más o menos claro? Y de la unidad 5 va a entrar lo que dio Fede, es decir, está con los conceptos de capacitores, el capacitor de una esfera aislada. Y, por ejemplo, acá, del cálculo del capacitor plano, no va a entrar esta demostración que está hecha acá. Solo la fórmula final. ¿Qué es lo que dio en clase, cierto? Del capacitor cilíndrico tampoco va a entrar esta demostración que está hecha acá, solo la fórmula final para resolver algún ejercicio. Y del esférico lo mismo. No va a entrar la demostración esta, pinto una partecita, pero sí saber la fórmula final. Que estas tampoco va a hacer falta saberlas de memoria. Es decir, hay fórmulas que tienen que saber de memoria, por ejemplo, la ley de Gauss. Ninguna duda que todo el mundo tiene que saber de memoria porque es la muy usada. La integral cerrada en cualquier superficie de diferencial de S por el coseno del ángulo alfa igual a la carga neta encerrada dividido epsilon sub 0. Esta sí o sí hay que saberla de memoria. O la definición de campo eléctrico o la definición de fuerza de la ley de Coulomb. La constante K por el producto de... Está claro esto. Después de haber hecho tantos ejercicios, estas se saben. Estas, que son muy puntuales y que hay muy poquitos ejercicios, directamente si les pongo un ejercicio, se las voy a escribir en el problema. A partir de ahí seguimos. Agrupamiento de capacitores sí va a entrar, características y fórmula de capacitor serie, todo esto sí va a entrar. Esto no, porque Fede nos lo dio. Esto sí, ¿se acuerdan de que era el producto sobre la suma cuando había dos? En paralelo, características y fórmulas, cómo resolver un mixto, cómo llegar a la fórmula de energía de un capacitor y a partir de acá, por ejemplo, densidad de energía no, porque Fede no lo dio, no entra. Bueno, acá se me pintó. Polarización de la materia sí, porque es el concepto. A ver si puedo despintar esto. Bueno, quedó pintado. Quedó pintado, pero polarización de la materia no hay fórmula. Quedó pintado ese poquito ahí, pero después lo voy a corregir porque en definitiva lo voy a pintar bien. El concepto de polarización de la materia, esta parte no. Esta parte no. Y esta definición sí, pero sin esto. O sea que la constante dieléctrica vale el voltaje en el vacío sobre el voltaje del dieléctrico, el campo en el vacío sobre el campo en el dieléctrico, que este disminuía, ¿se acuerdan? O la capacidad que aumenta. En definitiva, lo que les estoy diciendo acá es que hay un campo en el vacío y un campo en el dieléctrico. Que el campo en el dieléctrico disminuye, o sea, es menor que el campo en el vacío. De la misma razón, el potencial en el dieléctrico es menor que el potencial en el vacío. Pero al revés, la capacidad aumenta. ¿Y por qué estas relaciones son inversas? Bueno, precisamente se pone un dieléctrico acá adentro para que aumente la capacidad. ¿En cuánto aumenta la capacidad? En función de la constante dieléctrica. Miren esto. Si la constante dieléctrica es igual a 10, quiere decir que el capacitor en el dieléctrico tiene 10 veces más que el capacitor en el vacío. Pero de la misma manera disminuyó el campo y disminuyó el voltaje. Miren esto, la capacidad que era directamente proporcional a la carga e inversamente proporcional al voltaje,
Si este voltaje disminuye, como está en el denominador, esta capacidad aumenta. Eso es lo único que tienen que saber. Y bueno, obviamente estas formulitas que nacen de aquellas que habíamos dicho que para los capacitores plano, cilíndrico o esférico, directamente estamos multiplicando por la constante K. Miren que acá en este apuntecito hay un error, porque esta capacidad vuelve a repetir lo del capacitor plano. Lo estoy viendo, lo estoy descubriendo ahora. Se dan cuenta que estas dos fórmulas son iguales. Esta debería ser K por 2pi epsilon sub 0 por L sobre el logaritmo de B sobre A, si estos son los datos del cilíndrico. Bien, y ahí terminamos con esto del apunte teórico, que es lo que entra y qué es lo que no entra. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien, vuelvo a repetir una vez más, voy a pintar con un color amarillo o naranja lo que no entra y les voy a subir ese nuevo archivito al grupo de WhatsApp para no subirlo al campus. Bueno, vamos a hacer un repaso teórico de lo que vimos la clase pasada de capacitores. Hoy tenemos pizarrón. Bien, por definición, ¿qué vimos? Que la capacidad de cualquier cuerpo era la carga sobre el voltaje. Un cuerpo aislado, yo tenía que ponerle una carga y adquiría un cierto voltaje. Y de los cuerpos aislados, del único que pudimos calcular la capacidad o podemos calcular la capacidad es de la esfera aislada, que esa capacidad valía 4pi epsilon sub 0 por R. En el MKS calculan el valor epsilon sub 0 como la permitividad del vacío, que era el 885 por 10 a la menos 12. En el CGS directamente esta constante vale 1, por lo tanto la capacidad es igual al radio. No se usan mucho los cuerpos aislados porque tienen una capacidad muy baja. Además, no puedo cargar una esfera aislada porque ¿desde dónde traigo las cargas? Desde el infinito hasta la esfera. ¿Qué se usan? Los capacitores. ¿Qué eran los capacitores? Dispositivos que tenían dos placas. Vamos a ver quién está entrando. Profe, ya que hice una pausa, ahí en el chat le hicieron una pregunta. Ahora la miro. Francisco, todavía no definimos la fecha de parcial. La próxima clase definimos exactamente cuándo va a ser el parcial. Lo que marqué, Francisco, fue qué era lo que entraba y qué era lo que no entraba de la teoría. Perfecto, te estoy leyendo. Cuando hago la presentación, recuerden que no leo más el chat, salvo que alguno me interrumpa, así como me avisaron recién. La próxima clase también va a ser de consultas. La otra seguramente ya vamos a tener fecha definida de parcial y igual voy a seguir avanzando con la teoría que sigue para no quedarnos atrás. Hola Fede, ¿cómo andás? Hola, Rubén. Estaba antes, pero me había caído hace un ratito. Perdón por mí. Sí, te vi, pero bueno, nada, seguimos con esto. Bien,
a los efectos de aumentar la capacidad, usamos estos capacitores, que eran dispositivos que tenían cierta simetría o condensadores, y entonces definimos la capacidad como la carga que tiene cualquiera de las placas dividido la diferencia de potencial que hay entre las dos placas. Primero, el capacitor va a tener una capacidad bastante más grande que la esfera aislada. Entonces se justifica por el hecho de que la capacidad aumenta considerablemente. Pero la segunda es que el potencial ya no es traer las cargas desde el infinito hasta las placas del capacitor, es simplemente conectarle una batería. Y si le pongo una batería de voltaje B, directamente esto es el voltaje de la batería. Observen que esto directamente, cuando cierra esta llave interruptora, carga el capacitor. Que era una de las preguntas que hizo algún chico, creo que Lolo o Francisco, el otro día cuando Fede daba la clase. ¿Dónde está el más y dónde está el menos? En estas condiciones el capacitor no tiene más ni tiene menos, no está cargado. Pero cuando cierren esta llave, acá llega el más, por estar la batería conectada con el borne más a este borne, y allí llega el menos. Lo mismo si están en serie, lo mismo si están en paralelo. Entonces, en el supuesto que este voltaje sea 12 volt, de la batería de 12 volt, esta capacidad va a ser sobre 12 volt. Y entonces, la carga de cualquiera de las placas, por ejemplo, la carga de la positiva. Es muy fácil cargarlo, a diferencia de esto que es casi imposible traerlas desde el infinito hasta la esfera. No se usa la esfera aislada. ¿Cómo pueden ser los capacitores? Plano, cilíndrico, esférico. ¿Y cuánto valen las capacidades? Esos valores que no tienen demostración, que directamente hay que saber la fórmula final. Por ejemplo, el plano era epsilon sub 0 por A sobre D. No voy a escribir la del cilíndrico, no voy a escribir la del esférico. La miramos en la práctica, en la teoría. Es más, vuelvo a repetir, esto no hace falta saberlas de memoria porque no hicimos la demostración. En caso que aparezca algún ejercicio, les diré, en un capacitor plano, donde la capacidad vale epsilon sub 0 por A sobre D, no sé qué, calcular algo. ¿Cómo se pueden conectar los capacitores? En serie, o en paralelo. Hay otras formas de conexión, como por ejemplo puente, estrella, triángulo, pero no tienen fórmula de cálculo o directamente no entran en el parcial. No es que las salteamos de la teoría, directamente no las vemos en física 2. Tal vez en alguna otra materia van a ver conexión puente. Para los que sigan electromecánica o ingeniería industrial o ingeniería en computación van a tener electrotecnia y ahí lo van a ver tal vez. Para los de sistemas no lo van a ver nunca. ¿Qué pasa con la conexión serie? Acá hay características y fórmulas que hay que saber. ¿Qué pasa con la conexión paralelo? Acá hay características particulares de cómo se cargan y fórmulas. Con esto pueden resolver lo que se llama mixta o serie paralelo, donde hay partes que están en serie y hay partes que están en paralelo. Porque simplemente lo que hacemos es aplicar serie a lo serie y paralelo a lo paralelo. ¿Qué pasa en los grupos serie? Bueno, en definitiva, primero, geométricamente esto está en serie. No se sabe dónde va a estar el más ni dónde va a estar el menos. ¿Cuándo ven serie? Cuando hay un solo camino y pasa por todos. Acá suponen que hay 3 capacitores, 1, 2 y 3, entonces esto está en serie. ¿Cuándo están en paralelo? Cuando hay tantos caminos como capacitores. Acá hay 3 capacitores, C1, C2 y C3, pero tienen un camino que es este, que pasa solo por el C3, u otro camino que es este, que pasa solo por el C2. Esto es paralelo puro. Esto no es ni serie ni paralelo, por eso esto se llama mixto,
porque no paso por todos. Miren, si paso por acá, vamos a pintar en rojo un posible camino. Si paso por acá, dejo uno fuera. Entonces, ¿qué era serie? Cuando paso por todos. ¿Qué era paralelo? Cuando paso por uno a la vez. Acá no pasé ni por todo porque quedó uno fuera y pasé por tres. Entonces, esto no es ni serie ni paralelo, se llama mixto. Serie puro, vuelvo a repetir, cuando paso por todos y tengo un solo camino. Paralelo puro, cuando paso uno por vez y tengo tres caminos, si hay tres capacitores, o cinco caminos, si hay cinco capacitores. Esto es mixto. Pero del mixto no me preocupo mucho porque resolvería, una vez que cero de serie o paralelo, miren esto. Vamos a poner algún numerito a los capacitores. Vamos a llamar capacitor 1 a este. Esto lo explicó Fede con mucho detalle. 3 y 4. A ver si estamos de acuerdo que el 3 y 4 están en paralelo puro porque son dos capacitores y hay dos caminos. Y después el 1, el 2 y el 3 y el 4 están en serie puro. Así resolverían este grupo mixto. Pero ¿qué características eléctricas tienen cuando conecten una batería y los carguen? Se las digo en palabras medio rápido porque ya está explicado en el video, está explicado en el Power y lo explicó Fede el otro día. Todos tienen la misma carga. Acá está el más menos, el más menos, el más menos. Es decir, se junta un más con un menos. Porque la batería quita electrones de acá y los deposita acá. Y todos tienen distinto voltaje. De tal manera que el voltaje total es igual al voltaje del capacitor 1 más el voltaje del capacitor 2 más el voltaje del capacitor 3. El voltaje de la batería es la suma de los voltajes. Y la capacidad total se calcula por 1 sobre la sumatoria de 1 sobre la C sub I. Serie, todos la misma carga, voltajes distintos que se suman y dan el voltaje de la batería. Si esta batería tiene 12 volt, yo no puedo esperar acá más de 12 volt ni 12 volt. Debo esperar acá voltajes que sumados dan 12 volt. Y la capacidad que es la recíproca de la suma de las recíprocas. O la inversa, 1 sobre C sub I. Pregunta, ¿quedó claro esto sin más detalles que esto? Vuelvo a repetir, la teoría está dada, está en el video, cualquier cosa lo repasa. Pero bueno, si hay alguna duda, fui muy rápido. Entonces, vuelvo a la pregunta del otro día de Lolo de Francisco. ¿Dónde está el más y dónde está el menos? Cuando pongan una batería, el más está a la izquierda, en todos los bordes izquierdos de todos los capacitores. ¿Qué pasa si son capacitores cerámicos? No importa. Son capacitores que no tienen polaridad, entonces cuando conecten la batería, directamente se va a cargar. Voy a hacer al revés. ¿Qué pasa si alguno conecta la batería así? Nada. Cuando cierre la llave, empiezan a aparecer los más en los bornes derechos, porque le puse el más de la batería, ¿ven? Y acá el más de la batería cargó así. Ahora, ¿qué pasaría si son capacitores que ya están polarizados? En realidad, cuando son capacitores electrolíticos que ya están polarizados, esos capacitores tienen una plaquita que tiene ya un más, pero no es porque sea positiva, porque lo que quiere decir que este capacitor descargado sí o sí tienen que conectar el más en el borne izquierdo. Cuando los conecten en serie, van a tener que conectarlos de esta manera, soldarlos de esta manera. Y después, cuando pongan la batería, deberían ponerla así, para que realmente mande el más al borne más. Cuando cierran la llave, se carga y no pasó nada. Porque si los conectan al revés, se van a quemar, van a explotar. Van a perforar el dieléctrico, y esto creo que Fede
lo comentó en la clase. Pero bueno, nosotros no trabajamos con capacitores electrolíticos, nosotros vamos a trabajar con capacitores cerámicos, donde esos capacitores están directamente sin polaridad. Le ponen la placa de la batería para el lado que quieran. Bien, ¿qué pasa en los capacitores paralelos? Lo digo medio rápido. Cuando conecten la batería, todos tienen el mismo voltaje, porque los bornes izquierdos están conectados al positivo de la batería y los bornes derechos al negativo de la batería. Todos el mismo voltaje. Luego cargas que serán distintas, pero que se suman y dan la carga total. Es decir, la carga es Q1 más Q2 más Q3. Esto pasa siempre si están en paralelo. Y la capacidad total es directamente la sumatoria de los distintos C sub I. Esto es lo que hay que saber para serie paralelo. Los mixtos, vuelvo a repetir, no hay fórmulas, van a aplicar directamente todos estos conceptos que hemos visto ahí. Hago una pausita. ¿Alguna pregunta? Posiblemente todavía no hayan hecho los ejercicios de este práctico. Pero bueno, nada, cuando tengan los ejercicios van a aplicar esto. ¿Qué otra cosa más hay que recordar de capacitores? Por supuesto que un capacitor o varios conectados en serie o paralelo, el capacitor, cuando le conecte una batería adquiere un voltaje, adquiere una carga y tiene un valor de capacidad cuando está cerrada la llave interruptora, y todas esas relaciones salen con la relación de definición de capacidad, Q sobre B. Vuelvo a repetir, ¿qué es B? La diferencia de potencial en bornes del capacitor, que al haber un solo capacitor es el voltaje o diferencia de potencial de la batería, y una carga que es la carga de una de las placas, en general la carga positiva. Si estuvieran en serie, en paralelo o en combinación mixta, resolverán de acuerdo a lo que explicamos recién. Pero ¿qué más tiene un capacitor aparte de la carga que acumula, que la va a usar o la vamos a usar después en algún momento? Acá directamente se carga y queda cargado. Una energía. ¿Y cuánto vale la energía? 1/2 de C por B cuadrado, como una de las definiciones de la energía que se mide en Joule y que acumula el capacitor. La batería le entrega esta carga que pueden calcular por esta fórmula, pero también le entrega esta energía que pueden calcular por esta fórmula. Había dos fórmulas más para calcular energía, porque si reemplazaba C por lo que valía, si acá ponía Q sobre B, bueno, la energía también valía 1/2 de Q por B o 1/2 de B cuadrado sobre C. Cualquiera de las tres expresiones me permiten calcular la energía total de un capacitor. Y otra cosa que hay que recordar, que los capacitores con dieléctrico, un dieléctrico de una constante K, tienen una capacidad que es K por la misma capacidad del capacitor en vacío. Pero que esta constante dieléctrica era la capacidad del capacitor con dieléctrico sobre la capacidad en vacío, o al revés, el campo en el vacío sobre el campo en el dieléctrico, o el voltaje en el vacío sobre el voltaje en el dieléctrico. De estas relaciones, algún problema van a resolver. La constante dieléctrica de los materiales, estos son dieléctricos, que puede ser vacío, que puede ser aire, que puede ser papel, mica, aceite o algún otro material,
no es cualquier aislante, bien digo, estas constantes dieléctricas son mayores que 1. Podría ser agua. Para el agua vale 81. Pero el agua no se usa por algunas razones. Oxida, es difícil de contener. Recuerden que el capacitor es o plano, que son 2 plaquitas metálicas y acá adentro vendría el agua. ¿Cómo hago para contenerla dentro de 2 placas paralelas? Obviamente que la encierro en un tubito cilíndrico, plástico o metálico, pero estos cablecitos los tengo que sacar por acá. Y entonces, ¿cómo sello esto para que el agua no se pierda? Primer problema. Aparte, esto oxida. Estas placas tienen que ser metálicas, pueden ser de aluminio, ¿cierto? Pero el agua oxida también el aluminio. Entonces, directamente, esto lo tomo como referencia, pero nunca uso agua. Siempre van a usar sustancias que sean fáciles de contener y que no se evaporen. En realidad, los aceites aislantes se suelen usar, pero no va este tubito lleno de aceite. En general, ponen acá adentro un papel y lo impregnan en aceite y así construyen el capacitor. Más o menos esto es rápido un repaso de la teoría que dio Fede la clase pasada y que quería recordar. Y ahora, bueno, si no hay preguntas sobre esto, vemos ejercicios y dudas. Los escucho. ¿Alguien tiene alguna consulta de algún ejercicio? Yo por ahora no tengo nada para preguntar, pero me quedo acá. Bien. No sé si podría repasar, profe, lo que hablábamos antes de la clase sobre las cargas, Sí. Tu sobre la pregunta de diferencia de potencial para sacar la carga. las esferas cargadas. Claro, la de esfera, bueno, capacitores también, ya que sigue con la misma Sí, sí. idea. Ahora repasamos eso, sí, que estoy esperando que alguno, si tiene alguna pregunta puntual. Pero bueno, acá me dice Mateo, creo que se llama Dormish. No han empezado con el práctico. Bien. Vamos a la pregunta de Emiliano antes que entraran los demás. Hay un ejercicio en la práctica 4 que es así. Yo tengo una esfera cargada. Que tiene un radio que lo voy a llamar R1. Después cualquier cosa repasamos los valores numéricos, pero bueno, por ahora lo hago general. Una esfera que tiene una carga Q sub 1 y que tiene un radio R1. Y tengo una segunda esfera que va a tener un radio igual o distinto, vamos a llamarlo R2 para pensar que es distinto, y que no tiene carga. Por lo tanto, la esfera 1 va a tener un potencial B sub 1 que después voy a calcular, y la esfera B sub 2 va a tener un potencial que es 0. Esto va a dar un numerito. Y la pregunta de un problema clásico es, ¿qué le pasa a estas dos esferas? Y lo dibujo en otra circunstancia. Esta que conserva el radio R1 y esta que conserva el radio R2, cuando las toque las una con un cable conductor. Van a preguntar,
con qué criterios pasan cargas y qué voltaje le queda a cada una de estas esferas en la conexión final. Es decir, cuánto vale el voltaje de esta esfera B1' y el voltaje de esta esfera B2'. Y cuánto vale la carga que les queda. Puede haber una variante de este problema. Estos son problemas que están en el práctico 4. Puede haber una variante que diga, en lugar de qué le pasa a las esferas cuando las uno con un cable conductor, directamente si las esferas las tocara. Es decir, las hiciera tocar y después las separo. Se dan cuenta que toca, entonces va a pasar carga de una a otra, que es lo mismo que unirlas con un cable conductor. Entonces, antes de tocarse, vuelvo, la esfera 1 tiene un potencial porque tiene una carga Q1. ¿Cuánto vale el potencial de la esfera 1? La constante K por la carga que tenga, que era Q1, sobre el radio 1. Ese es el potencial de la esfera 1. ¿Por qué la esfera 2 tiene un potencial 0? Porque está descargada. O sea, aplico la misma formulita. Si quieren, sería la constante K por la constante K, potencial de la esfera 2, por la carga 2 dividido el radio de la esfera 2. ¿Ven que esto da 0? Ahora, cuando las toco, va a pasar carga de esta que estaba cargada a esta que estaba descargada. Va a pasar carga. De tal manera que esta quedará con una carga Q1' y como acá pasó carga, a esta le va a quedar una carga 2'. Piensen en algún ejemplo numérico. Si esta tenía 100 de carga, inventado, ¿cierto? Porque esta carga en el problema tiene un valor, pero va a ser no sé cuánto, 6 por 10 a la menos 6. Yo puse 100 para que se entienda. Y esta no tiene carga. Supongan que le pasa 20, entonces esta quedará con 80 y esta quedará con 20. ¿Ven que pasa alguna carga para allá? Pero como la carga se conserva, obviamente que este es el razonamiento. Entonces, en principio, estos números son inventados. Lo importante es que esta tenía Q1 y ahora le va a quedar Q1' que va a ser menor. Y esta tenía 0 y acá le va a quedar Q2'. ¿Hasta cuándo pasa carga? ¿Cuál es el criterio con que está pasando las cargas? Hasta que no haya más diferencia de potencial, es decir, hasta que el voltaje final B1' sea igual al voltaje final B2'. Hasta ahí pasa carga. Ese es el criterio con que se distribuyen las cargas. Entonces, ¿cuánto es la carga final Q1'? No sé, es una incógnita, pero las cargas finales Q1' más Q2' tienen que haber salido de la carga Q1 que había. Acá tienen una ecuación con dos incógnitas. Vuelvo al ejemplo inventado. Si había 100 y acá había 0 y pasaron, no sé, el número que quieran inventar. Vamos a suponer que pasaron 20. Acá quedan 80 y acá quedan 20. Algunos de ustedes me dicen, no, van a pasar 30. Acá quedarán 70 y acá quedarán 30. Van a pasar 95. Perfecto. Acá quedarán 5. Lo importante es que lo que les queda, Q1' más Q2' al final, tiene que ser igual a los 100 que había en un comienzo. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación me va a indicar que los voltajes tienen que ser iguales. Por lo tanto, la segunda ecuación indicará que ¿cuánto vale el voltaje final de esta esfera? La constante K por la carga final sobre el radio va a ser igual al voltaje de la segunda esfera, que va a ser la constante K por la carga final dividido el radio. Se dan cuenta que acá tienen dos ecuaciones con dos incógnitas y van a poder despejar que los voltajes finales y las cargas finales. Entonces, bien podría poner 100 y 0, pero después no van a ser 80 y 20. Será lo que den estas ecuaciones.
¿Quedó claro? Esta era tu pregunta, Emiliano. Y estos son los problemas del práctico. Sí, quedó claro. Bien. Y estos son los problemas del práctico 4. ¿Qué variantes podría existir? Lo escribo acá en amarillo. Que antes de conectar la esfera 1 tenga una carga 1 y la esfera 2 también tenga una carga 2. No sé si hay algún problema de este estilo. Pero obviamente que el voltaje 1 dará un valor y el voltaje 2 dará otro valor. Porque la carga 2 ahora no es 0. Pero el criterio va a ser el mismo. Van a pasar carga hasta que los voltajes sean iguales. Y entonces, acá le quedará una carga Q1' y acá le quedará una carga Q2'. La pequeña diferencia es que estas dos cargas serán la suma de las iniciales. Esto sigue siendo igual y esto lo calculan con las nuevas fórmulas. Vamos a suponer que estos fueran 100 y que estos fueran 20. Entonces, en total hay 120. Si ahora pasan 20 para allá, acá me están quedando 80 y allá me van a quedar 40, que son los 20 que había iniciales más los 20 que pasaron. Observen que 120, que es la suma de todo lo inicial, es igual a 120, que es la suma de todo lo final. Pero sigue pasando carga hasta que el criterio es el mismo, hasta que los potenciales se igualen. No recuerdo si hay algún problema de este estilo, pero podría ser una variante. Bien. ¿Qué pasa con el práctico 5? Hay ejercicios de capacitores que se resuelven con el mismo criterio, aunque con otras fórmulas. Voy a dibujar en naranja arriba de esto. ¿Qué es lo que está pasando en el práctico 5? Si yo llego a tener un capacitor de capacidad C1 ya cargado, con una carga Q1 y un voltaje B1, porque el problema me indica un capacitor de 5 microfaradios que se cargó con 12 volt y una carga Q1, o a un capacitor de capacidad C1 de 5 microfaradios lo conecté con una batería durante un instante y se cargó, y después agarro ese capacitor cargado y lo conecto con un segundo capacitor descargado. Es decir, un segundo capacitor de valor Q2, C2, de capacidad C2, supongan 12 microfaradios, pero descargado. Cuando cierren la llave, ¿con qué criterio se distribuyen las cargas? ¿Y qué carga y qué voltaje le quedan a cada uno? Es exactamente igual que este tema de las esferas. Cuando yo cierre la llave, van a pasar cargas del capacitor C1 hasta el capacitor C2, algunas cargas, hasta que no haya más diferencia de potencial, hasta que los voltajes sean iguales. O sea, el criterio con que pasan cargas en los capacitores cuando los conecto de esta manera es exactamente igual que en las esferas. El problema es que los voltajes ahora no se calculan por estas formulitas de voltajes de esferas. Los voltajes se calculan por la fórmula de voltaje de capacitores, es decir, los voltajes van a ser U sobre C. Pero pasarán cargas del capacitor cargado al descargado hasta que los voltajes sean iguales. Por lo tanto, estoy diciendo que los capacitores quedan en paralelo. ¿Por qué? Porque esto de voltajes iguales, más unidos con más y menos unidos con menos, eran, si miran acá, característica de los capacitores en paralelo. ¿Ven todos los más unidos con los más y los menos unidos con los menos?
porque en serie quedan un más unido con un menos. Entonces, mirando esto, ¿cómo quedó el más con el más y el menos con el menos? ¿Se dan cuenta que estos ejercicios que hay en el práctico 5, el criterio para resolverlo es exactamente el mismo que lo que pasaba en estas esferitas? Al menos pasaba carga del cargado al descargado hasta que los voltajes fueran iguales. Por supuesto que estas esferas no decía que estaban en paralelo. Las esferas pasaban carga hasta que los voltajes fueran iguales. Pero acá, sí o sí, quedan en paralelo. Habría una variante respecto de esto, lo mismo que en las esferas. Ojo, mientras la llave esté abierta, este capacitor está con carga y este está descargado. Cuando cierran la llave empieza a pasar carga, lo mismo que acá. Esta esfera tiene carga y esta está descargada. Cuando las toquen o unan con un cable, recién se produce este efecto. Acá pasa lo mismo, cierran esta llavecita. Pero ¿qué variante podría haber acá? Que esta esfera estuviera cargada y esta también. Acá podría existir que este capacitor estuviera cargado con una carga Q1 y este también cargado con una carga Q2. El procedimiento sería igual, con la pequeña diferencia que antes de conectarlo, este tiene voltaje y carga y este también tiene voltaje y carga. Ahora, estos voltajes son distintos, porque el enunciado podría decir el capacitor 1 se cargó con un voltaje de 12 volt y el capacitor 2 se cargó con un voltaje de 5 volt. Entonces, cuando cierre la llave, empezará a pasar carga de uno al otro hasta que los voltajes sean iguales. ¿Quedó entendido esto? Sí, sí, se entendió, profe. No sé si hay ejercicios de este estilo aquí. Acá tienen uno, ¿ven? Dice, un capacitor de 200 microfaradios se carga comunicándolo en la diferencia de potencial de 100 volt. Es decir, lo conecto con una batería de 100 volt. Cuando hagan este tipo de problema, lo mismo que el de las esferitas, dibujen las dos condiciones. Es decir, primero dibujo el capacitor C1, el de 200 microfaradios, y 100 volt. Este voltaje son 100 volt. Lo vamos a llamar B1. Y dice, una vez cargado, se desconecta la batería. Es decir, quedó esto así. No está más la batería. Se desconecta. Este condensador se conecta a un segundo capacitor descargado. Es decir, lo tienen que conectar con una llavecita interruptora abierta. El segundo capacitor es este. No saben el valor C2. Esto va a perdurar así. Quiere decir que la carga de este capacitor 2 va a ser 0. Y el voltaje 0, ¿cierto? Porque dice que el segundo capacitor está descargado. Descargado. Cuando cierre la llave, pasa carga de este a este otro. Hagan otro esquema con la llave cerrada. ¿Por qué? Porque este capacitor sigue teniendo C1. Pero ya no le queda más ni el voltaje de 100 volt, le va a quedar un voltaje V y una carga que voy a llamar Q1'. Esta Q1 la podían haber calculado acá. La van a tener que calcular de hecho, porque conocen la capacidad 1 y conocen el voltaje 1. Pero pasó carga al otro, es decir, este capacitor sigue siendo C2, pero ahora tiene una carga que voy a llamar Q2', porque pasó carga. ¿Para qué pasó carga? Para que los voltajes sean iguales. Pasa carga
Lo que expliqué recién en la teoría. ¿Con qué criterio pasa carga? Hasta que los voltajes sean iguales. Este problema me indica que el voltaje final, que este voltaje son 70 volts. Y me piden cuál es el valor del capacitor C2. Pero en definitiva, cuando yo cerré la llave, de este capacitor cargado que tenía 100 volts, pasó carga al otro, de tal manera que ahora los voltajes de este son 70 y de este son 70. Ven que queda el más con el más unido, el menos con el menos, y quedan en paralelo. Bueno, ahí están resolviendo este problema, que es parecido a lo que pasaba con las esferas de lo que preguntó Emiliano allí. Este 9, más complicadito, pero es parecido. Se conectan capacitores, acá 2 con 400 volts, pide calcular la carga y la capacidad, pero después los capacitores cargados se vuelven a unir, conectando las placas positivas y las placas negativas, hay que pensarlo. Pero es este problema. O sea, estos son distintos. Esto es simplemente para calcular la capacidad total serie paralelo. Y esto es calcular la capacidad total serie paralelo, pero aparte de eso, todo lo demás. Los potenciales en cada uno de ellos, la energía y la capacidad total equivalente. Yo arrancaría calculando primero esto, porque si no agrupan serie paralelo, después no pueden resolver lo otro. ¿Está más o menos claro el panorama, aunque no hayan resuelto el práctico? Quiero mostrar esto también. Cuando yo tengo capacitores y les digo que los conecto en serie y le pongo una batería, no hay dudas dónde están los más y dónde están los menos. Así tenga 2 capacitores o más. Si yo dibujo 2 capacitores en serie, se los dibujo así, y le pongo una batería, cuando cierre la llave y conecte la batería, no hay duda que acá está el más y acá está el menos, acá está el más y acá está el menos. Si los pongo en paralelo y les conecto una batería, voy a poner al revés la batería para que vean que no hay problema en ponerla al revés. Acá está el más y acá está el menos. Y acá los voltajes son iguales. Supongan que esta batería tiene 12 volts. Acá tengo 12 volts. Y acá tengo 12 volts. Y si esta batería tiene 12 volts, acá tendré un voltaje que no sé cuánto vale. Y acá tendré un voltaje que no sé cuánto vale. Pero lo que sé que V1 más V2 me tiene que dar 12 volts. Si les pongo 7 volts acá y 5 volts acá, esto podría ser lógico. Pero si le pongo 7 volts acá y 7 volts acá, esto sé que está mal. Ahora, cuando no veo la batería y les conecto los capacitores así, perdón, capacitores, dibujo medio mal y no ven si los palitos son iguales o son distintos, pueden confundirse entre baterías y capacitores. Voy a hacer 2 esquemas. No se sabe si están en serie o paralelo. No sabría decirles si están en serie o paralelo. Si yo uno el más con el más y el menos con el menos, sí o sí estos están en paralelo. Porque cuando se conectan en paralelo quedan los bornes del mismo signo unidos. Pero si por alguna razón yo cuando cierre el interruptor me queda el más con un menos y el menos con un más unidos, estos están en serie. Porque miren esto, sin batería conectada, cuando están en serie se unen el más con el menos, mientras que cuando están en paralelo se unen los del mismo signo entre ellos. ¿Por qué aclaro esto?
Porque el ejercicio número 9, que cargó varios capacitores, después les dice, miren esto, que los condensadores cargados en la parte A se vuelven a conectar uniendo placas de signo contrario. Pero podría decir, de hecho acá no lo dice, podría haber una parte D que dijera que los capacitores cargados en la parte A, no, perdón, lo dice acá. La pregunta C, vuelvo a repetir, dice que los condensadores cargados se vuelven a conectar uniendo placas de signo contrario. Pero la pregunta B dice que los capacitores cargados se vuelven a conectar uniendo placas positivas por una parte y negativas por la otra. Es decir, estoy haciendo estos dos esquemas que dicen acá. Los capacitores cargados se unen las placas positivas por un lado y las negativas por el otro, y se unen las placas de signo contrario. Entonces, este ejercicio número 9 que hay acá, esto queda de una manera serio paralelo y esto queda de la otra manera. ¿Se ve esto? En definitiva, más o menos, el ejercicio es así. Yo agarro y tenía dos capacitores. No me importan los números. Uno era el 6 microfaradios y el otro era de 4 microfaradios, pero no me importan los números. Voy a llamar C1 y C2. Lo primero que hago era ponerle una batería de algún voltaje B, no me acuerdo los números, 12 volt, 400 volt, no sé, un voltaje B, y entonces cuando cierre la llave esta se van a cargar. Este va a quedar con más y este va a quedar con más, menos. Porque ¿cómo se cargan? La pregunta A, se cargan serie. Voy a sacar una carga Q1, una carga Q2 y van a sacar un voltaje B1 y un voltaje B2. Esa es la pregunta A. Volvamos al ejercicio. ¿Ven? Dice, se aplica una diferencia de 400 volts a dos capacitores de 4 y de 6 microfaradios conectados en serie. No hay duda que lo aclara hasta aquí. Entonces, ¿cuál es la carga y la diferencia de potencial para cada condensador? Concretamente van a sacar la carga Q1, Q2 y los voltajes B1 y B2. Pero, después dice esto. Los condensadores cargados se vuelven a conectar uniendo sus placas positivas por una parte y las negativas por la otra, no aplicándose voltaje externo. Pregunta cuál es la carga y la diferencia de potencial en cada uno de ellos. Es decir, ¿qué estoy haciendo acá? Respetando eso que dijo ahí, es esto. Agarro los capacitores, voy a agarrar el capacitor 1 y lo voy a dibujar arriba. Es decir, voy a agarrar el capacitor 1 con lo que me dio la parte A, la parte B. Conserva C1, va a tener el más acá y el menos acá, va a tener la carga lo que me dio acá y va a tener el voltaje lo que me dio acá. Agarro el capacitor 2 y lo podría dibujar donde quiera, lo puedo dibujar acá, pero yo lo voy a dibujar acá. ¿Por qué? Porque ya sé que quiero unir el más con el más y el menos con el menos. Pero el capacitor 2 voy a respetar lo que me dio acá, un voltaje B2 y una carga Q2. Pero quiero lo que dice la consigna, unir, lo voy a dibujar en otro color, unir el menos con el menos y el más con el más. Pero tengo que poner una llavecita interruptora porque, en definitiva, cuando yo cierre la llavecita, va a saltar una chispita y va a producirse el efecto final para calcular lo que me pide la consigna. Mientras yo no cierre la llavecita, está todo igual que lo que había quedado en la parte A.
¿Se ve? ¿Se entendió esto? Por lo tanto, cuando yo cierre la llave van a quedar en paralelo. Por esto, van a quedar acá en paralelo. ¿Y por qué no lo dibujé uno al lado del otro? Porque en definitiva, ¿cómo harían para conectar si lo hubieran dibujado al lado? Nada, lo hubieran dibujado igual, pero les hubiera costado mucho más unirlo, porque miren esto, si no va esto estaba así. ¿Cómo hacen para unir el menos con el menos y el más? Sigo dibujando la llavecita interruptora. Esta es la conexión, pero acá no se ve muy bien que quedan en paralelo. Entonces no me gusta haberlos dibujado al lado. Sigo insistiendo que me conviene dibujarlos uno debajo del otro. Entonces, para llegar a la conexión final, directamente lo que estoy haciendo es uniendo el menos con el menos y el más con el más, pero siempre con una llave abierta para que queden los valores que dio la parte A y después sí analizan y ven como las esferitas, lo mismo que le expliqué a Emiliano de las esferas, acá. Bueno, obviamente acá sería un capacitor cargado con otro cargado y quedan en paralelo. ¿Qué pasa con la parte C? La parte C, vamos a leer lo que dice el enunciado. La parte C decía que los capacitores cargados en la parte A se vuelven a conectar uniendo las placas de signo contrario. Entonces, ¿cómo me conviene dibujarlos? Sin aplicarle batería. Me conviene dibujarlos exactamente como están ahí. Es decir, de la conexión A, los capacitores cargados me van a quedar así. Tal cual estaban ahí. Más con menos el capacitor 1 con un voltaje B1 y una carga Q1, más menos el capacitor 2 con una carga Q2 y un voltaje B2. ¿Ven la conexión A? Pero no aplico batería, es decir, directamente voy a poner una llavecita, porque si no salta una chispa, porque cuando cierren la llave están uniendo el más de una con el menos de la otra y el más del C2 con el menos del C1. Esto es serie. En realidad es una descarga en serie. Y ahí están resolviendo ese problema que parece raro, pero en definitiva, ¿por qué están en serie? Por esto, miren, cuando uno el más con el menos de una placa y el menos con el más de la otra. ¿Y por qué es una descarga? Bueno, porque obviamente en serie los voltajes tienen que ser igual a la suma del voltaje externo, y acá me queda B1 más B2 igual a 0, porque hago un cortocircuito. No le cierro la llave porque, en definitiva, vuelvo a repetir, si cierro la llave estoy haciendo el resultado final, que es un cortocircuito. ¿Se da claro? Cerrar esta llave es como conectarlos con un destornillador. O el chiste que hizo alguno la clase pasada, que dejar un capacitor cargado arriba de una mesa, ¿qué pasa si alguno lo toca? Produce la descarga, es decir, recibe la patada. Y entonces acá quedan descargados los dos, B1 igual a B2 igual a 0 y carga igual a 0. Pero pensándolo en serie lo van a terminar resolviendo bien. ¿Más o menos se entendió? Sí. Bien. Muestro esto también. Esto no es puente. Puentes no van a entrar ejercicios porque primero que no hay fórmula para calcularla. Lo que les explicó Fede de estrella, triángulo, puente y demás era conceptual, pero no para calcular ejercicio numérico. Esto no es puente, ¿por qué? Porque puentes son 5 capacitores que hay. Un C1, un C2, igual que en este esquemita, un C3 y un C4, igual que en ese esquemita, pero acá en el medio hay un quinto capacitor que es un C5.
Mientras que acá no hay un capacitor, hay una llave. Cuando esta llave esté abierta, yo vería este esquema. No pongo valores ni nombre de los capacitores. Si esa llave está abierta, directamente veo este esquema y abajo veo la batería. S2 abierta. O sea, a ver si estamos de acuerdo que el 1 está en serie con el 2, el 3 está en serie con el 4 y después 1, 2 está en paralelo con 3, 4. Mientras que cuando la llave esté cerrada, vería esto. Estoy dibujando medio rápido y medio desprolijo, pero con la llave cerrada vería esto. La llave cerrada hace un cortocircuito acá. Por lo tanto, este es el 1 y este es el 2 y este es el 3 y este es el 4, vería 1 y 3 en paralelo, 2 y 4 en paralelo y 1 y 3 serie con 2, 4. Al revés que acá, repito, acá era 1, 2 serie, 3, 4 serie y paralelo al final. Mientras que acá veo 1 y 3 paralelo, 2 y 4 paralelo y serie al final. ¿Cómo resuelven? En definitiva, este ejercicio, serie paralelo. No es puente. Porque esto no es un quinto capacitor, sino es una llave que o se abre y no hay nada, está desconectado, o se cierra y hace un cortocircuito. ¿Se entendió? Yo por lo menos sí entendí. Bien, bueno, es cuestión de empezar con el práctico a resolver. No sé cómo van con el... Comento una cosa más y dejo para preguntas. Este ejercicio 11 es serie paralelo. Miren cómo empezarían. Hay alguna otra alternativa, ¿eh? Yo la voy a mencionar una. Todo esto en serie y van a llegar a un solo capacitor. Yo aconsejaría nombrarlos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. O al revés, empezar de acá a contarlos, porque son todos. Estos en paralelo en serie con estos. Estos en paralelo. Repito, todos estos en serie sacan uno, estos en paralelo en serie con estos sacan otro, estos en paralelo sacan otro. Todo esto en paralelo y finalmente el 1, el 2 con todo esto en serie. Tal vez fue muy rápido, pero bueno, es cuestión de mirarlo y pensarlo. Acá yo resolvería así. Todo esto en serie. 2, 2, 2 y 3 en serie, sacan un número. Todo esto en serie, sacan otro número. Todo esto en paralelo. Y finalmente, este, con el resultado, con este y con este, en serie. Hay una pequeña variante, si alguno me quiere resolver estos dos en serie, más todo lo que dije, estos dos en serie, y después los resultados de los tres en paralelo, está bien. Acá resolvería estos en serie, en paralelo con este con el resultado y este en serie, en paralelo con este, y finalmente todo esto en serie. Y acá no sé si lo ven, pero todo esto en serie, en paralelo con esto, todo esto en serie, en paralelo con esto, todo esto en serie, en paralelo con esto. ¿Se acuerdan que Fede les comentó que empezaban por la menor unidad disponible? Como estos grupos son bastante más complicados que el que analizamos en la teoría, por lo tanto hay que ver por dónde empezar. Pero bueno, no puedo decir que este está en paralelo con este, ponele. O que este esté en serie con este.
porque las definiciones eran las claras que habíamos dado en la teoría. Serie es cuando hay varios y hay un solo camino que pasa por todos. Y paralelo es cuando voy pasando de a uno. Entonces, Ahí tenemos que calcular el valor porque dice C igual a 20 microfaradios. hay que calcular el valor, sí. Sí. El valor total final, sí, correcto. Usando 20 para cada uno. Podés hacerlo en letras o podés ya ponerle 20 a cada uno. ¿Por qué aconsejé numerar los 1, 2, 3, 4, 5? Porque en definitiva cuando ponga C, yo no sé si estoy hablando de esto C de acá o esto C de acá. Y lo mismo si pones 20. Lo mismo pasa con este. Yo numeraría C1, C2, C3, C4, C5, C6. Porque cuando hable de 2 microfaradios, yo no sé si es este 2 o este 2. Nada más que para estar claro y entenderse. Observen que acá hay un montón de capacitores que valen 3 microfaradios y otros que valen 2. Entonces, cuando hablen de 2 microfaradios, no se sabe si es este 2 o este 2. O este 2. En todos hay confusión con los números, porque fíjense en que acá hay de 3 muchísimos. Está este y está este. Y está, bueno, acá perdí. Acá hay 3 de 3. Entonces, si yo C1, C2, C3, C4, C5, es más fácil ubicarlo. En todo esto hay que sacar un valor numérico final, con las fórmulas que saben. En serie la suma de las inversas y en paralelo la suma de los valores directos. Lo mismo acá, ¿cierto? Acá lo único que pide es saber el valor final de la capacidad. No hay voltaje ni carga, porque no tienen batería puesto, ¿ven? A diferencia de acá, que aparte del valor de la capacidad, sacando serie y paralelo, lo mismo que acá, aparte de la capacidad total, hay que sacar la carga en cada uno, y los voltajes en cada uno. ¿Ven? La carga en cada uno y el voltaje en cada uno. Y acá lo mismo, porque hay que sacar la carga en cada uno, la caída de potencial, que es el voltaje, la diferencia de potencial, y la energía aparte de eso. Es un poco más completo que esto que son capacidad sola. Vuelvo a un concepto teórico. Cuando hablábamos de electrostática, hablábamos siempre de diferencia de potencial. VAB, VB menos VA. Diferencia de potencial o potencial. Ahora, cuando metemos baterías y en capacitores, esto que es la diferencia de potencial entre el positivo y el negativo, o entre el A y el B, también se le llama voltaje o diferencia de voltaje. Yo ahora cuando hacía explicaciones por ahí les hablaba del voltaje, de caída de potencial, ¿ven? Y Fede también ha nombrado en la teoría del otro día estos valores como voltaje, diferencia de voltaje, que es exactamente lo mismo. Cuando conecte una batería, y en el próximo tema que son resistencias, vamos a hablar del voltaje de la batería, que es lo mismo que la diferencia de potencial. Y cuando hable de un enchufe de corriente alterna, que no usamos nosotros acá, los 220 volt también es la diferencia de potencial o el voltaje. Por eso con un tester o con un voltímetro medimos este voltaje, que sigue siendo diferencia de potencial. Bueno, no amplío más, ni muestro más ejercicios. Escucho preguntas, comentarios. ¿Podría explicar el 6B del trabajo práctico 5? Bien. Vamos a llegar a 6B del 5.
Bien. Vamos a capturar un poquitito ese ejercicio. Lo vamos a llevar al Power. Puedo escribir mejor en el Power con la tableta que acá en el PDF. Además tengo espacio en blanco en el Power. Bien, ¿qué me está pidiendo este ejercicio? Capacitor con dieléctrico, ¿cierto? Voy a recordar algunas formulitas teóricas. Deseo construir un capacitor plano, por lo tanto, la capacidad del capacitor plano valía epsilon sub 0 por A sobre D, donde A es el área de las placas y D es la separación. Cualquier cosa miren en la teoría. Porque en definitiva acá tienen que construir un capacitor de placas planas. Cuando le ponen un dieléctrico, la capacidad de ese capacitor con dieléctrico va a ser la constante del dieléctrico por C sub 0. Vamos a empezar a resolver este ejercicio desde la parte A, porque necesito la parte A para llegar a la parte B. Es más, acá hay una cuestión que no está clara en la teoría, pero que es cuestión de pensarla y de resolver esto de la tensión de ruptura. Esto es lo que te debe haber hecho ruido y no sabes cómo resolver. En realidad está explicado acá, en este pequeño concepto que está acá. Bien, se desea construir un capacitor, dice, intercalando una hoja de papel de esos 0,003 centímetros, que son, esto es 3 por 10 a la menos 3, a ver si estamos de acuerdo que me queda 3 por 10 a la menos 5 metros para trabajar en el MKS, y que tiene una constante dieléctrica, ese papel que vale 2,7. Bien, vamos a interpretar este concepto de que el campo eléctrico donde la tensión de ruptura del papel son 70 megavolt por metro o superior, aclarando que un megavolt es esto, y te aclara que la tensión de ruptura es V sobre D igual a E. Entonces, mirando esa formulita, y esto no lo dio Fede el otro día en la teoría, porque es una proporcionalidad directa y está explicado acá. La tensión de ruptura, es decir, V sobre D, que es igual al campo eléctrico, estos son 70 megavolt por metro, y si un megavolt es por 10 a la menos 6, a ver si estamos de acuerdo que esto es 70 por 10 a la 6 volt sobre metro. Ese es el campo eléctrico, porque lo dice acá la formulita, V sobre D igual a E. ¿Cómo debo interpretar esto? Que en un metro de ancho de ese papel, ojo, el capacitor tiene un D de esta distancia. Esto es el espesor del papel en el capacitor. Pero esta tensión de ruptura me está indicando que son 70 por 10 a la 6 volt, es decir, 70 millones de volt en un metro. Quiere decir que cuando yo en un metro de papel le ponga 70 millones de volt, corro el riesgo de que acá salte la chispa y el papel se pinche, o sea, el dieléctrico se rompa. Vuelvo a repetir la teoría que dice acá, donde la tensión de ruptura
Es decir, en el momento que se rompe el dieléctrico, es 70 millones de volt o superior. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que trabajar esto con menos de 70 millones de volt. Alguien me puede decir, no, pero eso es una barbaridad, 70 millones de volt. No, no es tan barbaridad, porque sí, es muy grande 70 millones de volt, pero jamás voy a tener 1 metro de papel de espesor. Piensen que el papel es como una hoja de carpeta. ¿Qué espesor tiene? Unas décimas de milímetro. Entonces, ¿cuántos volts pueden tocar cuando yo en lugar de 1 metro ponga directamente esto? Muy poquitito. ¿Y cómo lo resuelvo? Por regla de 3 simple. En definitiva voy a decir que en 1 metro de espesor del dieléctrico voy a tener 70 millones de volt. En mis 3 décimas de centímetros, es decir, en mis 3 por 10 a la menos 5, 3 por 10 a la menos 5 metros, voy a tener X. Ese es el voltaje que voy a tener. Por lo tanto, esto me va a dar 3 por 10 a la menos 5 por 70 por 10 a la 6, y esto no da un número grande, esto da un número chiquitito. Miremos esto, 5 por 70 son 350, y esto me queda 10. O sea, ¿hasta cuánto aguanta este capacitor? 3.500 volts, que es un número normal, hasta 3.500 volts aguanta. Tranquilamente lo pueden usar en 220 volts. Hasta 1.000 volts podrían usarlo. Ahora, si le ponen 5.000 volts, están pasando la tensión de ruptura. Esa primera parte, ¿quedó entendida? ¿No serían por 3.000, digo, por 3 por 10 a la menos 5? Sí, En vez de... sí, tenés razón. Esto es 3, regla de 3 simple, este por este dividido este. Sí, le reyo acá en la cuenta, viene la aclaración, hay alguien que está atento. Esto era... El total te da 2.100. Te da menos. Bueno, está bien. Sí, pero el concepto, quiero saber si entendieron. Esto era 3 por 10 a la menos 5, que era el espesor del papel. Y esto me da 210. Y esto da 2.100 volts. Hasta 2.100 volts trabaja bien el capacitor. Bien. Tensión de ruptura, ¿se entendió? Era algo que no estaba en la teoría, pero bueno, creería que con el concepto que está acá y justamente esta definición debería quedar claro. Vamos a la pregunta A. A ver si se ve este verde, sí se ve. La pregunta A dice, ¿cuál es el área de la placa que se necesita para que el capacitor de este tipo tenga una capacidad de 0,06? Bien, la capacidad del capacitor de este tipo es la constante K por epsilon sub 0 por el área sobre D. Por lo tanto, ¿cuál es el área de la placa que se necesita? El área va a ser la capacidad por D sobre K por epsilon sub 0 y tienen todos los valores para hacerlo. No voy a escribir nada acá, voy a dar los valores. La capacidad vale 0,6. D eran los 3 por 10 a la menos 5 metros. La constante K es los 2,7, que es la constante del dieléctrico, y epsilon sub 0 es el valor de la permitividad del vacío, el 885 por 10 a la menos 12. Quiere decir que esto, como está en el MKS, va a dar el área en metros cuadrados. Bien, esta primera parte, ¿se entendió? Esta es la parte A. La parte B, están trabajando con esta tensión de ruptura, pero tiene una pequeña aclaración. ¿Cuál es el potencial máximo que se puede aplicar? O sea, el V máximo que yo puedo aplicar si pretendo que el campo eléctrico en el papel no debe exceder la mitad de la tensión de ruptura. Es decir,
con la tensión de ruptura, el voltaje máximo había dado 2100 volt, pero yo quiero que mi tensión sea la mitad de la tensión de ruptura. Es decir, el voltaje máximo que voy a admitir van a ser 1050 volts. También, por una razón de regla de tres simple, de proporcionalidad directa, buscando esto, la tensión de ruptura era de 70 millones de volts, con lo cual me dio 2100 volts máximo en el capacitor. Pero yo quiero la mitad. Luego quiero la mitad de 2100. Acá contesto a la pregunta del chico que la he formulado. ¿Está más o menos el ejercicio 6? Sí, sí. Bueno, era cuestión de pensarlo y es algo de teoría que no estaba directamente dada. ¿Qué es esto de tensión de ruptura? Voy a aclarar otra cosita más. Entre aislante y dieléctrico. Y algo que posiblemente aclaremos la clase que viene. Pero bueno, lo menciono dada la pregunta y esto de tensión de ruptura. Los aislantes son materiales que no dejan pasar la corriente. Por ejemplo, la madera es aislante. La goma, el vidrio. Hay algunos aislantes que, aparte de ser aislantes, son dieléctricos, porque estos se polarizan y aumentan la capacidad de un capacitor. Los dieléctricos son aislantes, pero aparte se polarizan. Quiere decir que les puedo aplicar cierto voltaje y entonces disminuyen el campo eléctrico, se polarizan. El papel, la mica, aceites. Es decir, si yo voy a agarrar un cable de cobre y quiero aislarlo, no voy a usar un dieléctrico, porque ¿para qué quiero usar un dieléctrico? Directamente voy a usar goma, algún aislante. Si yo tengo una línea eléctrica y un poste y quiero aislar, voy a usar un aislador de cerámica o de vidrio. Bueno, imaginen, línea eléctrica y un poste. Pero si yo tengo un capacitor, yo tengo que poner acá adentro un material que aparte, que sea aislante, pero que aparte polarice y realmente aumente la capacidad. Entonces jamás voy a usar materiales que no tengan constante dieléctrica alta. O sea, si estos materiales tienen una constante dieléctrica aproximadamente igual a 1, no me sirven como dieléctricos. Para eso le dejo vacío. ¿Qué voy a usar? Estos materiales que tienen una constante bastante mayor que 1. Siempre menor que 81. Imaginen, 2,7 el papel del ejercicio de recién, porque eso aumentó 2,7 veces. Está bien, no aumentó mucho, pero bueno, aumenta. Frente a usar madera que directamente me lo va a dejar igual. Ahora, eso es un aislante, un material que no deja pasar la corriente. Por eso no me patea. Pueden tocar el cable desde afuera y no les va a patear. Y la línea eléctrica con este aislante, obviamente nadie lo toca, pero no deja que con el poste se descargue a tierra. Y voy a un tercer ejemplo, un destornillador. Imaginen que esto es el destornillador. Un material aislante acá, para que no me patee. Pueden tocar
un buscapolo puede tocar cualquier cable y no les va a patear. Eso es un aislante. Pero estos aislantes no son aislantes indefinidos. Es decir, yo a este destornillador no le puedo poner tranquilamente 1000 volt acá o 100.000 volt acá, porque en algún momento me va a patear. Este aislante aguanta hasta algún voltaje. Ese voltaje máximo que aguanta un aislante sin que salte la chispa, es decir, sin que justamente deje conducir la corriente, a esto se le llama tensión de ruptura. Y es un valor que está estipulado. En ese papel del ejemplo anterior, esa tensión de ruptura fue de 70 millones de volt, inventado el ejemplo, por supuesto, 70 millones de volt por metro. Y ese es el concepto de tensión de ruptura. Entonces, los destornilladores van a venir hasta 1000 volt. Apto para trabajar en baja tensión 220 volt o trifásica 380 volt. Pero no en una línea de alta o media tensión. Lo mismo la aislación de un cable, que acá tiene goma, pero no es indefinido. Entonces, observen que este aislador de una línea eléctrica puede ser apto si la línea es de 13.200 volt para 13.200 volt. Porque obviamente tiene una tensión de ruptura más grande que 13.200 volt. Será de algún vidrio que tenga algún valor de este tipo y tanto de espesor del vidrio. ¿Qué pasa si la línea es de 132.000 volt? Los aisladores, que van a ser exactamente del mismo vidrio que este, o de la misma porcelana, serán de un espesor mucho más grande porque tienen que aguantar 13.200 volt. ¿Se entiende el concepto de tensión de ruptura? Esto es lo que separa la línea eléctrica del poste. Y si ustedes quieren con un destornillador o con una pinza tocar esta línea, ojo, que tiene que tener un plástico aislante que aguante hasta 132.000 volt. Mientras que si quieren trabajar en 220 volt, con 1000 alcanzaría. Ese es el concepto de tensión de ruptura. ¿Todos usan el mismo plástico? Sí o no. Pero algunos tendrán un espesor determinado que con 1000 volt no salta la chispa. Bueno, este es el destornillador. Esto es metal y este es el plástico. Y yo lo puedo agarrar tranquilamente. Pero para trabajar con voltajes más altos, guarda, hay que tener ese cuidado. Creo que esto aclara un poquitito más el concepto ese de tensión de ruptura, que obviamente es anecdótico, directamente no hace falta para resolver problemas. Y volviendo a este problema, aparentemente con este pequeño comentario aquí debería haber quedado resuelto. ¿Preguntas? ¿Me expliqué? Bien. Escucho comentarios o preguntas. Bien, Mateo. Ahora te leo. $10 del TP4. Bueno, vamos al 10 del TP4. A ver qué dice el 10. Bien, es complicado. Voy a capturar. Pero el 10 y el 11 no lo íbamos a hacer. Sí, correcto. Ah, bueno. Claro, pero
Estaba atento, sí, sí, sí. Y, Pero si quieren lo y el explico. 24 tampoco, ¿no? Porque, A ver, déjame que mire el 24. Bueno, sí, lo que dice... Gradiente, no, 24 no. claro, porque tiene gradiente. Sí, igual lo iba a comentar. Dale, sí. Sí, no van a entrar en el parcial. Fíjate que el 11 no entra porque es gradiente directamente, pero tampoco iba a entrar porque era sobre potencial en cargas distribuidas. Pero es interesante comentarlo porque, bueno, todo lo que se aprenda, aunque no entra en el examen, los va a enriquecer conceptualmente, ¿cierto? Pero bueno, Fernando estaba muy atento a lo que entra y a lo que no entra. Está bien. Encontrar el potencial para, dice, puntos de un eje de una línea circular de radio R uniformemente cargada. ¿Qué estoy hablando? De cargas distribuidas. Cómo calcular el potencial en un punto. Entonces había que tomar un diferencial de superficie acá. Ese diferencial de superficie integraba un diferencial de carga. Ese diferencial de carga era sigma por el diferencial de superficie. Como esto era puntual y estaba a una distancia R, acá aparecía un diferencial de potencial que era la constante K por el diferencial de carga dividido la distancia R, y luego habría que integrarlo a lo largo de toda la superficie. Ese es el concepto. Por lo tanto, habría que integrar a lo largo de toda la superficie ese diferencial de potencial que valía K por el diferencial de Q sobre R a lo largo de toda la superficie. Eso es la teoría. Voy a mantener esto y voy a mirar acá. Me va a costar un poquito encontrarlo, donde estoy. Pero bueno, estoy en capacidad, vamos a voltaje, cargas distribuidas, que estaba por acá, y que va a aparecer pintado en amarillo después en el... Pero bueno, es la teoría de cómo calcular voltajes con cargas distribuidas. Está por acá. ¿Ven? Acá decía voltaje para cargas distribuidas. Quedó feito acá porque estaba pintado en rojo y ahora no lo puedo despintar. ¿Está entendido? ¿Ven? Tomo un diferencial. Ahora, ¿cuál es mi problema? Tengo una línea circular, es decir, un anillo circular, de cierto radio, que está uniformemente cargada, es decir, no es en una superficie, sino es en la línea. La carga está en la línea, es decir, mi densidad de carga es, en el caso del anillo, en Coulomb por metro. Como esto tiene una carga Q y esto vale, este largo vale 2 pi por radio, directamente esta densidad es la carga Q dividido 2 pi por radio. ¿Ven que dice que la densidad de carga es en Coulomb por metro? Y entonces, en un punto que esté por acá, ¿qué tomo acá? Un diferencial de L en lugar de un diferencial de S, que encerrará un diferencial de Q. Entonces, mi diferencial de Q será sigma por diferencial de L, y en este punto el diferencial de B valdrá lo mismo que esto, pero va a ser K por el diferencial de Q sobre la distancia R. La distancia R es esta que está acá, R minúscula. Vamos a llamar R al radio del anillo y vamos a llamar
X a la distancia del centro al punto, R es la hipotenusa de este triangulito, o la generatriz de este cono, si quieren verlo, es decir, el anillo con este punto forma un conito acá. Este es el radio del anillo, esta distancia al punto es X y este es la distancia del diferencial. Bueno, concretamente esto me queda acá, diferencial de Q era sigma por diferencial de L sobre R. Bueno, ya lo tengo. Entonces B es la integral de estos diferenciales de B a lo largo de todo el anillo, es decir, a todo el largo L. Esto que acá dije la superficie, porque era una superficie, acá tengo que integrar a lo largo del anillo, todo el largo L, y simplemente, bueno, si ven K es constante, lo saco afuera, sigma es constante, la saco afuera, R es constante, la saco afuera, y me queda la integral del diferencial de L, que será L. ¿Sí? Esto me queda acá por sigma sobre R, por L, y L, ¿quién es? El largo de este anillo, el L, ¿cuánto vale? 2pi por R. Así que esto ya me queda 2pi por R. R minúscula no es dato, seguramente, pero R minúscula es la raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado. Por ser esto acá. Esto es R y esto era X. Más o menos al chico que hizo la pregunta quedó claro. Y lo que dijo Fernando, este estilo de problemas no van a entrar en el parcial. Es decir, no va a entrar potencial para cargas distribuidas. El 10 le agregaría una parte teoría del tema nuevo, quedando la última parte para consultas, el 13 todo consultas y el 17 sería el parcial. Estaríamos bien ahí. Si el 20 es estabilidad, si no se le superpone ni con química ni con estabilidad. No sé qué otra materia están cursando. Bueno, jueves acá lo definimos bien, pero 17 es una buena fecha. ¿Estamos bien? Sí, sí. Perdón, ¿cómo, profe? Planificando lo que sigue. El 6, clase de consulta, seguimos con prácticos 1 al 5. El 10, agregaríamos algo de teoría de lo nuevo, como para después del parcial ya que puedan resolver ejercicios. El 13, última clase de consulta, y tal vez lunes 17 el parcial. O sea que esa clase del lunes 10 no entraría en el parcial. No. Ya es el tema de la unidad 6, que así avanzamos un poquitito, pero dejamos una hora libre como para preguntas. Todo el jueves 6 para preguntas, una hora acá el lunes 10 y todo el lunes 13, más todo lo que puedan preguntar entre semana en el WhatsApp. ¿Queda claro? Sí, Rubén. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, 90% de probabilidades que el 17 sea el parcial. Bien, si no hay consultas, los liberamos.